Muchas gracias, doctor Bilbao. Bueno, pues me ha encantado este congreso, de estar con ustedes y de ver el nivel tan altísimo que hay de la cirugía funcional en España. Me alegro mucho de ver los amigos y los colegas y que trabajáis también en este campo y que verdaderamente sois pioneros en varios campos de esta disciplina. Me toca hablar un poco sobre lo que nos espera en la cirugía funcional en el futuro, y he decidido de hablar de dos temas. Uno es cuáles son los ensayos clínicos que están ahora mismo activos, y voy a escoger uno que es la posibilidad de utilizar la estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Alzheimer's. Y el otro es qué papel puede tener machine learning o artificial intelligence o aprendizaje automático en la neurocirugía funcional, y sobre todo se podría utilizar esta técnica para programar los marcapasos de manera automática para quitarle el trabajo a los neurólogos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces hay un registro de todos los trials y si uno quiere publicar un artículo, insiste que tu trial esté registrado en este registro que se llama clinicaltrials.gov. Y si tú pones la palabra Deep Brain Stimulation en este registro, te sacan 422 ensayos clínicos que están ahora activos en este campo. Y uno puede analizar, por ejemplo, el primero es utilizando la música durante la cirugía para calmar los pacientes. Hay algunos que no tienen mucho que ver con la técnica ni los resultados, ¿no? Pero hay como unos 400 ensayos clínicos que están directamente para ver cómo funciona el DBS o qué son las nuevas indicaciones. Entonces, hemos analizado estos casos y hemos visto que la mayoría de estos 400 casos, bueno, 364, son para la enfermedad de Parkinson's. 40% son la enfermedad de Parkinson's y, por ejemplo, un total de 60% de los ensayos clínicos ahora son para los trastornos de movimiento. Sin embargo, 40% de los ensayos clínicos son para ensayos de enfermedades psiquiátricas o enfermedades cognitivas. Entonces, es 60% trastornos de movimiento, 40% trastornos cognitivos o psiquiátricos. Y también hemos visto que hay 28 dianas diferentes que se están estudiando. Y, por ejemplo, el núcleo subtalámico es un tercio de todos los estudios, implican el núcleo subtalámico, el globo pálido otros 11, pero vemos que, por ejemplo, el striato es 10%, subgenital cingulate es 3%, etc. Entonces, y hay también pacientes que hay varios targets, no un target por paciente, pero sino dos targets también. Ahora, si uno mira las enfermedades, en Parkinson's, por ejemplo, hay no una diana, sino 1, 2, 3, 4, 5 dianas. Por ejemplo, hay PPN para trastornos de la marcha, núcleos basales para trastornos en pacientes que tienen un trastorno motor y un trastorno cognitivo. Entonces, el Parkinson's hay 5 dianas, por ejemplo. En OCD también hay muchas dianas. En Tourette's hay muchas dianas. En depresión hay muchas dianas. En obesidad hay muchas dianas. Anorexia hay 4 dianas. Adicción 3. Dolor crónico 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianas. Alzheimer's, fornix, nucleus basalis, ventral capsule. Tinnitus 3 dianas. PTSD 1 y ansiedad 2. Ahora, ¿cuáles son los países en los olímpicos del DBS? ¿Cuáles son los países que tienen más estudios? España está número 7. Está empatada con Israel. Hay 7 estudios en este registro, que son registros por investigadores españoles. Y vemos que Estados Unidos y Francia son el número 1 y 2. Interesante, en China es el número 3. Hace 5 años había 0 de China y en los últimos 5 años han ido del último hasta el número 3. Entonces los chinos están haciendo cosas
increíbles, ¿no? En España las cosas son estables, en Canadá estable, sin embargo en China están haciendo un número muy importante de nuevas investigaciones sobre el DBS. Finalmente, ¿cuáles son las compañías involucradas en esto? Y Medtronic sigue siendo la primera, con unos 70% de los estudios utilizan Medtronic, otros 10 utilizan Boston y otros 7 u 8 Abbott, pero también hay ahora 2 compañías chinas, una que se llama PINS, 7% de los estudios vienen de esta compañía, y Synray es una compañía que utiliza programación por el Internet. Se pueden programar los pacientes por el Internet, por ejemplo, y 4% de todos los estudios utilizan esta compañía, este material de esta compañía. Y también hay Aliva, que es una compañía que está en Suiza. Bueno, entonces, en resumen, de los estudios nuevos que están registrados en este website, hemos identificado 384 y esos estudios están tratando 28 trastornos diferentes con 26 dianas y aproximadamente 40% están dirigidos a patologías fuera de los trastornos de movimiento. Y esos estudios, la mayoría están en fase 1 y 2 y esto nos da una visión al futuro, ¿no? Porque esos estudios van a tardar 5 o 10 años a que se terminen y vamos a ver de todos esos 400 estudios, yo creo que solo 10% o 20% van a tener éxito, pero esas 10% son las nuevas indicaciones, ¿no? Entonces tenemos una idea de qué trae el futuro en viendo los trials que están pasando ahora mismo. Ahora, vamos a hablar específicamente de un estudio nuevo, y ese es un estudio de fase 3 ahora, y esto fue un estudio que hicimos la fase 1 hace como 10 años que hicimos esto, y es la posibilidad de estimular los circuitos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer's con DBS. Bueno, entonces ya sabemos todos que hay patología neuronal en el Alzheimer's, hay inclusiones neurofibrillary tangles, en las neuronas, hay también depósitos de beta amyloid en el cerebro. Todo esto causa que las neuronas no disparen bien, como Dios manda, y eso produce un problema en el circuito del cerebro, ¿no? Porque las neuronas no están trabajando como deben de trabajar, y eso quiere decir que como esas neuronas hablan a otras y esas a otras, quiere decir que tienes una red neuronal en el cerebro que no está funcionando de manera apropiada y eso da los síntomas que uno reconoce como los síntomas de Alzheimer's. Y eso se muestra porque uno puede medir el metabolismo del cerebro utilizando glucosa con un PET scan y vemos que normalmente en el cerebro la corteza cerebral utiliza mucha glucosa y a medida que desarrollas la enfermedad de Alzheimer's, el metabolismo de la glucosa disminuye, sobre todo en el lóbulo parietal y temporal. Entonces, aunque tengas estos enredos y estos depósitos en el lóbulo temporal, el impacto mayor es en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal posterior, que no tienen tanta patología anatómica. Y eso nos indica que es un problema de un circuito. Igual que en Parkinson's, no estimulamos la nigra compacta para producir dopamina, sino estimulamos las estructuras que están afectadas por esta falta de dopamina. En Alzheimer's no estamos estimulando para eliminar esos depósitos de proteínas, sino estamos estimulando el circuito para que funcione mejor el circuito, para aumentar la actividad del circuito. Bueno, entonces, hemos escogido de estimular al nivel del fornix. El fornix es esta estructura aquí. El fornix tiene 2 millones de axones. Esos axones tienen mielina. Esos axones miden entre 2 y 4 micrones. Es importante, este fornix mide unos 4 milímetros. Los electrodos miden 1.3. Y es importante de no poner el electrodo en el fornix porque vas a destrozar todos los axones
y te vas a cargar los axones y vas a tener un problema cognitivo importante en el paciente. Entonces, en vez de poner el electrodo dentro del fornix, ponemos el electrodo adelante del fornix para estimular los axones sin dañarlos. Este electrodo se coloca, se pone un marcapasos y la idea es de estimular el circuito. Y aquí está el primer paciente que estimulamos con la enfermedad de Parkinson y se ve muy bien el electrodo y el fornix está inmediatamente detrás. Bueno, algo interesante ocurre cuando uno estimula en estos pacientes. Hemos estimulado a 42 pacientes y los pacientes tienen una experiencia de memoria muy viva. Y eso lo publicamos hace 6 semanas en el New England. Los pacientes tienen una memoria autobiográfica y esto ocurre en 2/3 de los pacientes. En 30 de los 42 pacientes tenían estas memorias muy vivas cuando estimulamos el fornix. Y son dependientes de la corriente. Por ejemplo, en este ejemplo, el paciente dice, le damos esos 7 volts al fornix y el paciente dice, me veo en una cena en mi casa. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué pasa? Y no sabe. Le aumentas la corriente a 8 volts y ahora dice, sí, estoy ayudando a un amigo a buscar a su hijo. Y le aumentas hasta más y los detalles aumentan también. Por ejemplo, aquí dice, sí, era la noche de Halloween y las luces estaban puestas y todo. Entonces, lo que pasa con la memoria es que a medida que le pones más dosis de electricidad, la escena que se reproduce es más viva. Los detalles de la escena incrementan, ¿no? y se ponen más viva. Bueno, eso se lo puedo mostrar lo que pasa en el quirófano. En un caso es una mujer de 65 años que tiene Alzheimer's y vamos a ver si funciona. Lozano starts the electricity flowing into Moira's brain. Estamos en Moira, el we're going lado to turn this derecho, machine on. You tell us if you feel anything, okay? Okay. 5. 5 volts. It looks like there's a group of people. Right. Veo un grupo There's de some people? personas. I believe that they're people, but Okay. I can't say for sure. Anybody you recognize? Well, it's hard to tell. Hard to tell. Yeah. Is this like a new scene or is it a scene from your past? Oh, jeepers. Is it something you've seen before or is it something brand new? Maybe. No lo saben. Are you feeling warm on With a one few side more or volts the other side? applied, remarkably, the details of the image get sharper. We lived in this palatial place in Scotland where From deep within Moira's brain, a childhood memory surfaces. we just had all kinds of parkland to run around in So and everything. that just came into your Yeah, mind when now? I saw that, because the way that the picture is, Right. it's grouped. Okay. And I'm pretty sure it's a grouping of my sister and my brother. This vivid memory flash is a sign that Lozano has hit the spot. Ok, esta mujer tenía 65 años y esta memoria era una memoria de una escena que ocurrió cuando ella tenía 8 años. Y yo le pregunté, ¿cuándo es la última vez que te acordabas de esta escena? Y me dijo que desde la edad de 8 años nunca había pensado de esta escena. Pero es una escena que ocurrió y dándole 7 volts al fornix derecho, esta escena reapareció en su mente, ¿no? Y este fenómeno lo vemos en 2 de cada 3 pacientes que estimulamos, tienen estas memorias muy vivas, que en general son memorias que cuando eran niños, ¿no? De 30, 40, en este caso más de 50 años, que hacía que tenía esa memoria en el cerebro sin que reaparezca. Hemos visto que, como ya le dije, hay un problema de utilización de la glucosa en el cerebro. En los primeros 6 pacientes hicimos el PET y vimos que esas zonas en azul son las zonas a donde hay una disminución del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Y uno se espera que con la enfermedad de Alzheimer's, a medida que progresa la enfermedad con el tiempo, que esas regiones de azul incrementan y eventualmente todo el cerebro se pone azul, ¿no? Que todo el cerebro disminuye de la utilización de la glucosa. Pero hemos visto lo contrario. Después de un mes o después de un año, hemos visto que aumenta la utilización, el metabolismo de la glucosa, sobre todo en el lóbulo temporal y parietal.
Eso es un mes y después un año. Y eso lo que quiere decir es que las luces están apagadas, pero hay alguien en casa y uno puede encender las luces otra vez. Estas partes del cerebro se pueden reactivar y uno puede convencer a través de utilización de la electricidad, uno puede hacer que estas partes del cerebro reutilicen la glucosa, que ganen esta capacidad de utilizar la glucosa una vez de nuevo. Y eso creo que es algo importante porque eso quiere decir que quizás cuando el cerebro restablece la utilización de la glucosa, quiere decir que quizás ese cerebro se puede reponer y las funciones que se han perdido pueden quizás volver a ser activas. Bueno, con esto estamos ahora en fase 3. Hemos empezado hace 2 semanas un estudio nuevo con 200 pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Todos toman fármacos, todos tienen una punción lumbar para medir amyloid y tau. Hemos visto que los pacientes con más de 65 años tienen mejores resultados que los pacientes con menos. Entonces, escogemos solamente los pacientes con más de 65 años. Es lo contrario, los pacientes con más edad son los que tienen mejor respuesta. Entonces, escogemos pacientes con más de 65 años. Es un estudio a doble ciego, a donde todos los pacientes con Alzheimer se le coloca el electrodo. En 1/3 de los pacientes se le pone a 130, en 1/3 se le pone a 40 Hz y en 1/3 no se enciende el marcapasos. Y para un año entero se tiene con el marcapasos no encendido y después de un año comparamos cómo han hecho los grupos, el que estaba encendido a 130, el que estaba encendido a 40 y el que no estaba encendido, quién es el grupo que gana, ¿no? Y vamos a ver si esto funciona, si es seguro y si esto podría ser un nuevo tratamiento para controlar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la revolución de la artificial intelligence y el impacto que quizás puede tener sobre la neurocirugía funcional. Hemos visto que, por ejemplo, hay datos, por ejemplo, información sobre un TAC. Puedes dar, por ejemplo, 100.000 TACs, lo puedes poner en una red neuronal como puedes dar el diagnóstico de cada TAC y a medida que haces esto, la máquina aprende y reconoce que es un hematoma subdural, que es un infarto, que es un tumor. Y a medida que pones más y más datos y le das la respuesta, la máquina aprende y con el tiempo la máquina puede predecir, le das un TAC y la máquina te dice exactamente lo que es. Y esto está hecho, por ejemplo, con los TACs para eventos como hemorragias, para trauma, para infartos, todo esto. Y resulta que hasta ahora los algoritmos de aprendizaje autónomos igualan o superan a los médicos, ¿no? Y le das, por ejemplo, 100.000 TACs a un sistema de inteligencia artificial y con el tiempo aprenden y son mejores que los radiólogos. Igual que para los patólogos, tú le das una lámina de microscopio y le das 100.000, le das el diagnóstico, lo pones esto en un sistema, una red neuronal y con el tiempo la inteligencia artificial es mejor que los patólogos. Igual con los dermatólogos, le haces una foto de la lesión de la piel, te lo mandas por el iPhone al internet y te da una respuesta en 1 segundo, que es el diagnóstico. Y esto se ha comprobado que es mejor que los dermatólogos. Y lo que eso quiere decir es que esta gente se va a tener que buscar otro trabajo porque no van a tener nada que hacer. Pero, ¿y qué pasa con los cirujanos? ¿Están seguros los cirujanos o también van a estar reemplazados por robots y por medicina, inteligencia artificial, ¿no? Y uno puede calcular cuánto tiempo nos dura hasta que este evento pase, ¿no? Y eso lo han hecho varias gentes. Hay varios estudios de cuándo Artificial Intelligence va a superar los humanos en varios campos, ¿no? Y según el trabajo,
va a ser más rápido o menos rápido, ¿no? Bueno, les voy a enseñar, por ejemplo, eso fue un panel de expertos, de 50 expertos en este campo, y cada uno le preguntaron, le dieron una lista de empleos y le preguntaron cuántos años va a pasar hasta que las máquinas van a ser mejor que los humanos. ¿Ok? Ok, aquí está. Bueno, por ejemplo, vamos a escoger algunos. Por ejemplo, se calcula que un traductor, las máquinas van a traducir mejor que los humanos de aquí a como unos 7 a 10 años. Ya sabéis que en el Google podéis poner palabras y se traduce, ¿no? Pero no es perfecto. No alcanza el nivel de un humano. Pero de aquí a 7 años, eso se calcula que el Google Translate va a ser mejor que cualquier humano a traducir. Es algo bastante lógico, ¿no? En 7 años parece ser bastante bien. Otra cosa. Las máquinas puedan escribir un pedazo de música, por ejemplo. No Mozart, ¿no? Pero, Jorge, pero quizás pop, una música pop. Eso que calcula en 12 años, en promedio, pueden eso. Para un conductor, un chofer de camión, se calcula que un camión autónomo en 12 años va a ser equivalente a un camión conducido por un humano. ¿Okay? Para un dependiente de ventas se calcula en 15 años. Un robot puede alcanzar el mismo nivel. Cuando vas al Corte Inglés, un robot puede ser igual que un dependiente en 15 años. Bueno, ahora lo importante. Un neurocirujano, un cirujano, se calcula que en 37 años. ¿Ok? 37 años. Para los residentes, ¿ok? Eso no quiere decir, eso solamente dice que tenemos la capacidad en 37 años que un robot y inteligencia artificial esté al mismo nivel que un humano. No quiere decir que esto va a pasar, ¿no? Pero tú puedes decir, quiero que hagas un drenaje de este subdural, quiero que me quites ese tumor, este glioma, y el robot y la inteligencia artificial deberían de poder hacerlo al mismo nivel en 37 años. ¿Ok? Vamos a tener que buscar otra cosa que hacer, ¿no? Porque esto se va a acabar. Bueno, pues se puede también utilizar estas técnicas de aprendizaje autónomo para ayudar a la programación del DBS, y aquí el problema es que se tarda muchas horas, ¿no? Y con el tiempo hay muchos más contactos, ¿no? Por ejemplo, hemos ido de 4 contactos, ahora las compañías de Boston y Abbott tienen no 4 contactos, pero tienen 8, y en el futuro quizás tendremos hasta más. En promedio, yo le he preguntado a mis neurólogos y dicen que en promedio tardan 16 horas para programar un paciente. Un paciente tiene que volver a la clínica, 16 horas de trabajo para hacer una programación. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar algo para disminuir este tiempo, ¿no? Para quitarle el trabajo a nuestros colegas, los neurólogos. Entonces, lo primero que hemos hecho es, vamos a ver si podemos utilizar la resonancia funcional. Hemos mostrado que en más de 100 pacientes, uno puede hacer resonancia funcional a 3 Tesla, que es algo que no está aprobado, pero sin embargo lo hemos hecho en más de 100 pacientes y eso lo publicamos hace unas semanas. Lo que hacemos es que ponemos al paciente en la máquina ya una vez que está operado, después de 1 año o 2 o 3, lo que sea, lo ponemos y programamos el marcapaso para que nos dé estimulación 30 segundos on, 30 segundos off. Y hacemos eso 6 veces. Y vamos de contacto a contacto. Hacemos contacto 1, 2, 3, 4 y 5, o lo que sea. Y vemos qué es el patrón en el cerebro con resonancia magnética funcional que se genera con esa simulación, ¿no? Y comparamos el patrón que se ve con la simulación óptima, el contacto óptimo, el contacto que el paciente está utilizando. Comparamos el patrón que se consigue con este contacto a los otros contactos que son subóptimos, los contactos que no sirven. Y vamos a ver si es diferente, ¿no? Ok. Entonces, la hipótesis es que la simulación óptima producirá un patrón específico de activación cerebral, y eso lo hemos visto hasta ahora en 19 pacientes retrospectivos que ya estaban optimizados, y el neurólogo nos dijo cuál contacto era el bueno,
y también lo estamos haciendo de manera prospectiva antes que los pacientes estén programados. Ok. Esto es el patrón que hemos visto con una stringency muy alta. No sé cómo se dice stringency en español. Pero hemos visto que cuando está bien, el contacto ideal está estimulado, es el patrón que vemos. Es un señal bold y vemos que hay una desaturación de M1, corteza M1, y del cerebelo contralateral. Esto es la firma que está bien estimulado. Cuando el paciente está ideal, es el patrón que se produce en el cerebro. Si te vas a otro contacto que no es ideal, ves que hay un cambio y ya el patrón es diferente. Ves, por ejemplo, otras áreas del cerebro, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, todo esto. Entonces, creemos que hay una firma específica que te dice que estás en un buen contacto. Hemos visto que cuando la señal sobre el bold es más alta, estás en el contacto ideal y eso corresponde a la mejor mejoría del UPDRS. Aquí está el UPDRS y vemos que cuando estamos en el contacto cero está muy bien y a medida que nos vamos a otro contacto baja la eficacia de la estimulación y también baja esta señal de bold. Y eso nos quiere decir que es bastante específico. Cuando está alto la señal de bold en el M1 es cuando está mejor el paciente. Entonces, eso lo que nos dice es que la estimulación con contactos óptimos produce una activación precisa del circuito motor y el patrón de esas respuestas cerebrales a la estimulación de contactos óptimos es diferente que el patrón que se consigue cuando estimulamos los contactos que no son óptimos. Eso quiere decir que el fMRI podría servir para averiguar que los circuitos del cerebro apropiados están activados y también servir como un biomarcador del éxito de la programación. Lo que hemos hecho entonces es, hemos cogido 12 pacientes recientemente operados que no estaban programados y nosotros hemos escogido a base del patrón en el fMRI cuál era el contacto mejor, ¿no? Y hemos puesto al paciente en la resonancia y le hemos probado varias cosas y hemos seguido hasta que encontramos este patrón y después le hemos dicho al neurólogo que vaya y programa al paciente y hemos comparado qué es el contacto óptimo que hemos escogido por resonancia al contacto que ha escogido el neurólogo, sin saber, doble ciego, ¿no? Sin saber. Y en 90% de los casos el neurólogo ciego ha elegido el mismo contacto que hemos escogido con la resonancia. Y creemos que en los otros 10% de los casos el neurólogo se ha equivocado. Entonces, esos resultados sugieren que la fMRI se podría utilizar para ayudar a la programación del DBS en la enfermedad de Parkinson. Tal vez también hay otros trastornos, por ejemplo, en la distonia, se tarda mucho tiempo entre poner la dosis de estimulación y tener un efecto clínico, ¿no? Entonces, conviene saber qué es la firma del fMRI que uno puede conseguir que uno debe conseguir para tener un efecto clínico, ¿no? Óptimo. Y no solo en la depresión, en distonia, en epilepsia, todas esas cosas que hay un largo plazo el retraso entre la estimulación y el efecto clínico, mejor sería de estimular basado no en un efecto clínico, sino en un biomarcador como la firma en el fMRI. Y eso podría representar un paso hacia la automatización del sistema de programación. Por ejemplo, pensamos que en el futuro podría ser un sistema de programación autónomo, donde el paciente entra en el fMRI y el marcapasos prueba varias variaciones de manera aleatoria o de manera hasta que prueba una cosa y otra, miras la señal, entonces hay un loop de feedback que puede cambiar la estimación hasta que alcances la firma ideal y ya paras, ¿no? Entonces podría ser un sistema quizás de programación automática que sería igual que un coche que se conduce solo, ¿no? Sería self-driving, self-programming, un sistema de este tipo. Y esto le quitaría mucho trabajo a los neurólogos, yo creo. Bueno, pues con eso voy a terminar. Hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que, a pesar de lo que he dicho, vamos a estar con mucho trabajo, muchos años.
y le quiero agradecer por la invitación y por estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.